La mayoría de caballeros hoy en día anhelamos liderar. Quizás no lo mencionemos, no lo digamos, pero muchos de nosotros queremos utilizar aquella posición de líder. Queremos sentirnos bendecidos con esa realización de poder liderar, de poder guiar a otros, de poder orientar, de ser como un pilar en el cual otros puedan apoyarse. Y es que los caballeros estamos diseñados con ese sentir, ser proveedores, ser aquellos que siempre están capacitados y fortalecidos para que otros puedan apoyarse. Y es así que cada uno de nosotros puede encontrar un sentido de realización cuando ese liderazgo, ese potencial que tenemos es reconocido y es respetado. Pero el liderazgo auténtico no es una función, va más allá, es una revelación. Y es que cuando vemos la palabra de Dios y consideramos los principios bíblicos del verdadero liderazgo, podemos obtener bellas perlas, podemos obtener bellas enseñanzas, podemos aprender mucho. Y ciertamente el Evangelio de Juan, uno de los cuatro evangelios, no de los tres evangelios sinópticos, sino el Evangelio de Juan que plasma la teología y perspectiva de este discípulo del Señor. Una perspectiva y una teología bastante particular que no se contradice con ninguno de los otros, pero que tiene un enfoque maravilloso, nos habla mucho de esta revelación de lo que es el verdadero liderazgo. Más allá de un camino fácil, más allá de una situación, una complejidad. No es un extremo, pero sí nos muestra la autoridad que emana de la verdad. En el liderazgo se prueba como un servidor y nos lleva a mostrarnos que brota el verdadero liderazgo de una relación, de una comunión especial con nuestro Señor y Salvador. Por tanto, consideremos este desafío plasmado en el Evangelio de Juan que nos dice cómo ser mejores líderes a cada uno de nosotros, caballeros, porque es un desafío ser un hombre verdaderamente liderazgo, tener verdaderamente el éxito conforme a lo que la Biblia nos enseña, es decir, ser un hombre de significado, no un hombre sin propósito, no un hombre sin lógica, no un hombre sin virtudes, sino un hombre de significado, porque esto nos puede llevar, te puede llevar a ti, a mí, a redefinirnos en consecuencia de lo que la palabra de Dios manda, enseña y dice, porque esa, mi estimado, es la esencia misma del Evangelio. La palabra de Dios es el espejo en el cual cada uno de nosotros puede cimentarse, puede fortalecerse y puede seguir adelante. Así que consideremos la palabra de Dios, consideremos el mensaje, nuestro texto clave, Juan 14:6, una cita muy conocida. Jesús expresando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que consideremos esta verdad que enseña y encierra tres puntos clave que se desglosan en el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan nos lleva a ver a Jesucristo como el modelo, aquel ejemplo perfecto con las virtudes, las características de liderazgo que nos orienta a dónde están fortalezas para el líder. Y es que Juan nos va a llevar, fíjate bien, como el primer punto, a una verdad innegable. El cimiento de un líder es la grandeza moral que posea. Y con esto no me refiero a una moralidad para que los otros vean, sino que al hecho de que Juan nos confronta con la fuente de toda libertad. Es decir, un líder sin verdad es una estructura sin cimientos. Y qué terrible y cuántas tragedias han causado las estructuras sin cimientos. Así también aquellos líderes que buscan mover a las masas, buscan mover a las personas, pero que no tienen una base sólida, que no tienen principios, que buscan lograr objetivos sin importar sobre quién tengan que pasar. Eso es un líder sin una base, es un líder sin cimientos. Está destinado a colapsar bajo las presiones, donde lo pragmático, el alcance de sus objetivos, sea prioritario e incluso
Aquellas personas que le estaban apoyando sean usados por él como escalones para estar más alto. Porque no hay un cimiento moral. No hay un cimiento ante la adversidad. Porque te diré algo, y esto lo debemos de comprender, es que la grandeza comienza donde la mentira termina. ¿Y por qué te lo digo? Porque si vamos a lo que son las enseñanzas del Evangelio de Juan, vamos a ver a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, conduciéndose como un verdadero líder. Pero este verdadero líder tenía una base, tenía principios, tenía una base sólida que no se movía, no era de un lado para el otro. Recordemos lo que dice la palabra en Juan, en el capítulo 8, en el versículos 31 y 32, donde nos habla el Señor, que dice que se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Veamos los principios acá. Hay un principio de fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Hay un principio en el cual nos convertimos en discípulos, es decir, restablecemos una relación con Dios. Pero esa relación se basa a la fidelidad a las enseñanzas de nuestro Señor. La condición es la permanencia en la palabra de Dios. Un líder que no tiene una base sólida terminará en algunas ocasiones traicionando a sus seguidores porque no tiene una base moral sólida. Y te he de decir, una persona puede generar una base moral basada en su filosofía, en sus conceptos éticos, pero no hay base moral más fuerte que aquella que tiene el fundamento por excelencia, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos lleva a la fortaleza inamovible de los siglos, a tener a Cristo como la base. Y nuestras acciones son reguladas, son orientadas, son guiadas, son dotadas de discernimiento y de sabiduría de lo alto. Por eso el Señor hacía énfasis en aquellos que querían ser sus discípulos. Tenían que seguir sus enseñanzas, porque esas enseñanzas les llevaban a conocerle a Él, y Él verdaderamente les haría libres. Recordemos lo que dice la palabra, porque el que practica la verdad, dice el Evangelio, viene a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Mi estimado, cuando empezamos a quitar lo que es la ética, la moral, lo que es la base de las enseñanzas de Cristo, el liderazgo, cualquiera que sea el liderazgo, será afectado. Si quitamos la base sólida, que es Cristo, será afectado cualquier liderazgo. ¿Por qué? Porque estaremos edificando sin cimientos, y el carácter de las personas es probado por este sistema de valores, es probado por nuestra misma concupiscencia, nuestra misma naturaleza pecaminosa, es atacado por Satanás. Y déjame decirte, sin Cristo, solos contra estos tres obstáculos, no viene buen fin, porque Satanás, que el Señor le reprenda, es experto en engañar al ser humano. Desde el principio de la creación tiene milenios en practicar cómo engañar al individuo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que puede someter toda fuerza de las tinieblas, es el que puede permitirnos mantenernos firmes en los principios de la palabra. Otro elemento que debemos de considerar como un pilar y una verdad que nos enseña el Evangelio de Juan es que el liderazgo no implica mandar, mandar y mandar. No implica dirigir, dirigir y dirigir. Contrariamente a lo que este mundo enseña, el verdadero liderazgo es un liderazgo que sirve a las demás personas. Es un liderazgo que viene y está dotado de una autoridad genuina. Porque el poder
del liderazgo que nos vende este sistema de valores es un poder de gobernar y pone una autoridad como que si fuera un mazo de hierro para ir y dirigir con puño de hierro. Ciertamente, lo que nos enseña la palabra del verdadero líder es que el verdadero líder no está obsesionado con el estatus, no está obsesionado con gritar y gritar para que los demás hagan caso. No, la verdadera investidura de la autoridad ocurre cuando asumimos la tarea más baja. Y aquí es donde incluso los religiosos detestan oír esto, porque asumir la tarea más baja implica no confiar en un estatus. Y muchos que anhelan el liderazgo lo que buscan es eso, tener un estatus, un reconocimiento humano, un reconocimiento de otros hombres. Pero la palabra nos dice que el Señor nos enseñó a través de su ejemplo. Porque tú recuerdas en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, de los versículos 12 y 15, cómo el Señor tomó aquel acto que era reservado para los siervos de más bajo rango y empezó a lavar los pies de los discípulos. Oye, esto, cuando Cristo hace eso, cuando Dios mismo se humilla hasta lo sumo, y entonces viene y toma el desafío de sujetarse en obediencia al Padre y venir y por amor a sus discípulos, porque les había amado, porque les quería enseñar y modelar, viene y empezó a lavar los pies de aquellos hombres que habían andado por el desierto, aquellos hombres que no tenían un pedicure magnífico, aquellos hombres que no tenían una belleza en sus pies, sino que algunos quizás andaban descalzos recorriendo todo aquello o con sandalias, pero una condición adversa. Pero el Señor dice que vino y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Hay algún líder más grande, más digno, más honorable que Cristo Jesús? No, no lo hay. Pero Él le lavó los pies a sus discípulos. ¿Hay alguien de más estatus que el mismo Dios, creador de las cosas y por medio del cual se sostienen todas las cosas? No, no lo hay. Pero Él se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre y lavó los pies de sus discípulos. ¿Entienden ustedes lo que Él estaba haciendo? ¿Entenderé yo lo que Él estaba haciendo? Él nos estaba mostrando, nos estaba modelando. Era un desafío directo a nuestra comprensión, a la lógica que había hasta ese tiempo y a la lógica que el sistema de valores nos trae aún ahora. Es un acto de servicio que se convierte en una nueva forma de ver las cosas, en un nuevo desafío. Porque recordemos literalmente lo que dice Juan. Dice que cuando terminó de lavar los pies, se puso de nuevo el manto y se sentó. ¿Entienden ustedes lo que he hecho?, les preguntó a sus discípulos. Ustedes me llaman, les dijo, maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben, fíjate bien, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y más allá del mandamiento de venir y lavarse los pies, está hablando de seguir el ejemplo y no recurrir a un estatus para tener dominio unos sobre otros, sino hasta de ser capaces de asumir, de ser modelando cómo se hacen las cosas. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes, le dice el Señor. Y recalca más adelante, cuando dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué palabra más poderosa? ¿Qué palabra más distinta a lo que vemos hoy en día en las iglesias? No en todas, en algunas. Bueno, tal vez solo en algunas. Pero
Fíjate bien lo que el énfasis que el Señor dice. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es decir, mi estimado caballero, el Señor nos está poniendo un paradigma totalmente distinto. El poder real no se exige estando en la cima, se gana desde las trincheras del servicio. El verdadero caballero modela con el ejemplo, modela el verdadero liderazgo sirviendo a otros. El líder que está dispuesto a ver las necesidades de su equipo o su familia es el único líder que merece ser seguido. Si tú no estás dispuesto a ver las necesidades de tu equipo, de tu familia, de los que están a tu alrededor, de los que en alguna manera dependen de ti, necesitas hacerte una evaluación, porque a la luz de lo que la palabra enseña, no mereces ser seguido. No merecemos ser seguidos. Pero ahora, entendámoslo. La humildad, el mensaje, lo que nos está diciendo el Señor en este punto es la humildad, es la clave indiscutible de la autoridad duradera. Y cuando modelamos con el ejemplo, sumamos y fortalecemos esa autoridad. Cuando vemos las necesidades, le damos importancia no a nosotros, sino a los demás. Les damos valor. Y ahora, como un punto final, quiero hablarte de la conexión vital, de la fuente inagotable que es el Señor. Porque Juan nos está advirtiendo lo estéril que se vuelve la autosuficiencia. Ciertamente hoy, como hombres modernos, en un mundo de tecnología, en un mundo de conexión, de 5G, en un mundo en el cual estamos cayendo en la trampa del activismo, un activismo agotador, y estamos creyendo que la productividad es solo esfuerzo. Incluso en las iglesias estamos llegando a creer que la productividad es solo esforzarse y esforzarse, y olvidamos conectarnos con el internet. No, olvidamos conectarnos con Cristo, olvidamos hacer el tiempo para antes de ponernos a servir. Estar escuchando lo que el Señor nos susurra al Espíritu a través de su Espíritu Santo. Recordemos, ¿qué es lo que dice la palabra en Juan 15? Cuando nos habla de esa bella metáfora de la vid y los pámpanos, donde nos dice qué importante es para nosotros los pámpanos la dependencia absoluta de nuestro Señor, que es la vid. El pámpano, por más que haga, no puede dar fruto si no está conectado a la vid. Así también tú, mi estimado líder, por más que busques logros y logros y logros, si no estás conectado a nuestro Señor, a Cristo Jesús, entonces aquellos logros o se perderán o nunca llegarán. Porque lo que el ser humano puede edificar es pasajero, pero lo que el Señor permite edificar por su palabra es eterno. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando el Señor dice en esto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada, no nos está amenazando, mi amado. Nos está enseñando, nos está mostrando la realidad que hace mucho olvidamos. Y creemos hoy en día que con el activismo, que andar de aquí para allá, es lo que va a dar la bendición y va a desarrollar el liderazgo. No, lo que va a desarrollar tu liderazgo es la comunión íntima con Dios. Aquella comunión que has de tener en secreto. Ahora, considera lo que el Señor dice en sus palabras, en Juan 15:5. Recordémoslo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y en Juan 10:10 nos menciona, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, el Señor nos muestra el camino. El Señor nos muestra la condición. Tu éxito, si dependes de ti mismo,
es precario, en el mejor de los casos es finito. Sin el Señor, sin la fuente interior, que es Cristo, tu éxito al final del día, pasarán los años, pasará el tiempo y te puede dejar arrepentimiento porque te dejará un sinsabor. Pero si tu éxito es en Cristo, pasará el tiempo, pasarán los años y no habrán arrepentimientos, no habrán remordimientos porque hiciste y haces lo mejor de la mano de tu Señor, en comunión con tu Señor. Y el hecho de estar en comunión con Dios es la garantía de paz que sobrepasa todo entendimiento, es la garantía de gozo, es la garantía de contentamiento, como estudiamos cuando hablamos del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Ahora, te pregunto, ¿cómo estás en tu comunión con Dios? Busca la fuente, busca a Cristo Jesús, busca verdaderamente dar fruto con dependencia del Señor, para que no hayan arrepentimientos, para que no hayan condiciones en que pasa el tiempo y nosotros lamentamos que sentimos que algo se pudo haber hecho mejor. Porque cuando pensamos que algo se pudo haber hecho mejor, es porque no lo hicimos de las manos del Señor. Pero cuando hacemos de la mano del Señor y las cosas se han dado, tenemos la satisfacción en nuestra alma que hicimos todo con dependencia de nuestro Señor. Y por tanto, lo hicimos y no hay remordimientos, arrepentimientos o lamentos, porque sabemos que hemos hecho lo mejor y que la voluntad de Dios ha prevalecido y que nuestro Señor se ha glorificado. Por tanto, mi amado, estamos desafiados en el Evangelio de Juan a un nivel de excelencia en el liderazgo superior, porque debemos ser caballeros de profundidad inquebrantable, reafirmados en la verdad, redefinidos con nuestro poder a través del servicio y asegurando un legado de satisfacción en nuestra dependencia de Cristo. Así que no se trata de que nuestras vidas sean un libro de logros, una agenda de logros, logramos y logramos y logramos este éxito, este triunfo, sino una manifestación elocuente de que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Somos cartas leídas. Modelemos a Cristo y seremos mejores líderes cada día. Si has llegado hasta este punto de la enseñanza, te invito ahí donde estás a poner tu vida en las manos de Dios, a pedirle, caballero, que te ayude a ser ese líder que depende de Dios, que confía en el Señor y que está en constante comunión. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: buen Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, porque tú me llevas a través de tu palabra a comprender que no debo de correr, no debo de gritar, no debo de ver de menos las necesidades de otros, sino antes bien esforzarme por desarrollar mi liderazgo conectado contigo, firme en tu verdad, dependiendo de ti. Ahora, Espíritu Santo, pongo la vida, la mía y la de cada uno que está orando en esta hora, Señor. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas tú quien nos esté guiando, enseñando y nos permita modelar ese liderazgo de amor, de servicio, de dependencia de ti, mi Señor Jesús. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Mi estimado, estamos llegando al final de este programa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor permita que la sabiduría de Dios esté ministrando tu mente y te esté guiando a ser un mejor líder. Porque, caballero, tiene el potencial. Solamente conectémonos con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones masivas para todos. Un gusto, un placer. Que el Señor les bendiga, les guarde.
les proteja, les prospere, les guíe por el camino, porque siempre, siempre, siempre con Jesucristo tenemos el mejor camino, la mejor guía y llegaremos más lejos. Bendición.